¿Te sientes atrapado frente a las puertas cerradas en tu vida? Puede ser que estés enfrentando rechazos, oportunidades perdidas o situaciones que parecen inamovibles. Pero en Apocalipsis 3:8, Jesús dice: «He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar». Este pasaje no es solo una promesa, sino una declaración poderosa de que Dios tiene el control absoluto. Hoy veremos cómo, incluso en los momentos más difíciles, Dios puede abrir las puertas que han permanecido cerradas. Te mostraremos cómo mantener la fe activa mientras esperas su intervención divina. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas cosas parecen imposibles de alcanzar, este mensaje es para ti. Dios tiene un propósito perfecto para ti. ¿Estás listo para entender cómo su poder puede transformar lo imposible en posible? ¿Alguna vez has sentido que todas las puertas se cierran frente a ti, como si cada intento terminara en un callejón sin salida? Esa sensación de frustración puede hacerte creer que el camino está bloqueado, pero hay una verdad poderosa que debes recordar. Dios es el único que puede abrir puertas que nadie más puede mover. Esta idea no es una simple afirmación motivacional, es una realidad que encontramos en las Escrituras y que puede cambiar por completo la manera en que enfrentamos los desafíos. En Apocalipsis 3:8, Jesús declara: «He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar». Esta promesa no solo nos asegura que Dios tiene el control, sino que también nos invita a confiar en su capacidad para transformar las circunstancias más difíciles en oportunidades extraordinarias. Desde el principio de los tiempos, Dios ha demostrado su habilidad para intervenir de manera sobrenatural en las vidas de aquellos que confían en Él. Piensa en el momento en que los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo. Humanamente, no había escapatoria, pero en ese instante crítico, Dios hizo lo imposible. Abrió el mar, creando un camino seco para que su pueblo pasara a salvo. Éxodo 14, 21, 22. Lo que parecía una situación sin salida se convirtió en un testimonio de su poder y fidelidad. Sin embargo, este no es solo un relato antiguo. Hoy, Dios sigue abriendo puertas en nuestras vidas, aunque a veces no lo veamos de inmediato. Quizá te encuentres en un momento donde todo parece bloqueado, un trabajo que no llega, una relación que no se restaura o un sueño que parece inalcanzable. Pero incluso cuando todas las opciones parecen agotadas, Dios está trabajando detrás de escena, preparando el momento perfecto para abrir una puerta que nadie más puede cerrar. Su poder no está limitado por nuestras circunstancias y su plan no depende de los obstáculos que enfrentemos. En la Biblia, vemos ejemplos claros de cómo Dios actúa de esta manera. José, el hijo de Jacob, es un caso emblemático. Vendido como esclavo por sus propios hermanos y encarcelado injustamente en Egipto, José parecía estar atrapado en un ciclo interminable de desgracias. Pero Dios tenía un propósito mayor para él. En el momento adecuado, Dios abrió una puerta inesperada. José fue llamado para interpretar los sueños del faraón, lo que lo llevó a ser nombrado gobernador de Egipto. Génesis 41, 39, 41. Lo que parecía una serie de puertas cerradas resultó ser parte del proceso que lo preparó para el plan divino. Este relato nos recuerda que incluso nuestras dificultades pueden ser utilizadas por Dios para llevarnos al lugar donde Él quiere que estemos. Pero, ¿cómo podemos mantener la fe cuando enfrentamos tantas puertas cerradas? Es importante recordar que nuestra confianza no debe estar en nuestras habilidades, conexiones o recursos, sino en Dios, quien tiene el control absoluto. A menudo, intentamos forzar puertas que no están destinadas a abrirse, agotándonos en el proceso. Sin embargo, Proverbios 3, 5, 6 nos insta: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos
y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos enseña que nuestra tarea no es abrir las puertas, sino confiar en aquel que tiene la llave. En nuestra vida cotidiana, este principio puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez has estado orando por un ascenso en tu trabajo, pero en lugar de recibir la promoción, te encuentras con nuevas responsabilidades que no esperabas. Podrías pensar que esa puerta está cerrada, pero Dios podría estar usándola para prepararte para algo mucho mayor. O quizás una relación importante en tu vida parece haberse enfriado, dejándote con un sentimiento de rechazo. Pero incluso en ese dolor, Dios puede estar trabajando en los corazones, tanto en el tuyo como en el de la otra persona, para restaurar la relación en el momento perfecto. Uno de los mayores desafíos es aprender a esperar con paciencia. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo no solo habla de la recompensa de esperar en Dios, sino también de la fortaleza que Él nos da mientras lo hacemos. En lugar de centrarnos en las puertas que aún no se han abierto, podemos enfocarnos en las bendiciones presentes y en la preparación que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. Un ejemplo contemporáneo de este principio lo encontramos en la historia de una joven que soñaba con ser médico. Tras años de estudiar y aplicar a diferentes programas, todas las puertas parecían cerrarse. Finalmente, decidió entregar completamente su situación a Dios, confiando en que Él abriría la puerta correcta. Poco tiempo después, recibió una oportunidad inesperada para trabajar en una clínica que le permitió adquirir experiencia práctica y, eventualmente, ser aceptada en una prestigiosa universidad. Este testimonio nos recuerda que Dios no solo abre puertas, sino que también nos dirige hacia las que conducen a su propósito perfecto. Es esencial reconocer que las puertas cerradas también son parte del plan de Dios. No todas las puertas están destinadas a abrirse, y eso está bien. En Hechos 16:6-7, leemos cómo el apóstol Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu Santo de predicar en ciertas regiones. Aunque podría haber parecido una frustración en el momento, este bloqueo divino los dirigió hacia Macedonia, donde Dios tenía un trabajo específico para ellos. De manera similar, las puertas cerradas en nuestra vida no son siempre un rechazo, sino una redirección hacia algo mejor. Cuando enfrentamos puertas cerradas, nuestra actitud es clave. En lugar de cuestionar a Dios, podemos elegir alabarlo y agradecerle por su sabiduría. La gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva, enfocándonos en lo que Dios está haciendo en lugar de lo que sentimos que falta. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta actitud no solo honra a Dios, sino que también nos da paz en medio de la incertidumbre. A medida que avanzamos en este recorrido, recordemos que Dios no está limitado por lo que vemos o entendemos. Él es el creador del universo, el dueño de todas las puertas y el único que puede abrirlas de una manera que trasciende nuestra lógica. Si confiamos en su plan y mantenemos la fe, incluso las puertas más cerradas pueden convertirse en testimonios de su gloria y poder. Dios está obrando, incluso ahora, preparando el momento en que abrirá las puertas correctas para ti. Mantén la fe y confía en que su plan es perfecto. La fe no es solo un sentimiento ni una declaración. Es un acto de confianza total, una decisión diaria de creer en lo que no podemos ver y de caminar con la certeza de que Dios cumplirá sus promesas. En Hebreos 11:1, la Escritura nos enseña: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición trasciende nuestras circunstancias y nos desafía a vivir de una manera que refleja nuestra total dependencia en Dios, incluso cuando las puertas permanecen cerradas. Cuando enfrentamos situaciones difíciles,
Es común que nuestra fe sea puesta a prueba. Las circunstancias pueden nublar nuestra visión y hacernos cuestionar si realmente Dios está obrando a nuestro favor. Sin embargo, la fe no se basa en lo que nuestros ojos pueden ver, sino en la fidelidad de Dios y en su carácter inmutable. En Marcos 11, 22, 24, Jesús nos recuerda: tengan fe en Dios. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Este pasaje no solo es una invitación a orar con confianza, sino una promesa de que la fe activa desata el poder de Dios en nuestras vidas. Piensa en el centurión que se acercó a Jesús pidiéndole que sanara a su siervo. A diferencia de muchos, este hombre no pidió que Jesús visitara su casa ni que realizara un acto visible. Simplemente creyó que una palabra suya sería suficiente para obrar el milagro. Jesús, sorprendido por esta fe, dijo en Mateo 8:10: de cierto les digo que ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Este ejemplo destaca cómo la fe no solo mueve montañas, sino que también toca el corazón de Dios, llevándolo a responder de maneras que exceden nuestras expectativas. El reto de vivir por fe es que no siempre veremos resultados inmediatos. Al igual que un sembrador planta la semilla y espera pacientemente el crecimiento, nuestra fe requiere perseverancia. En Gálatas 6:9 se nos anima: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esto significa que cada acto de fe, cada oración, cada paso de obediencia, está sembrando algo que Dios hará florecer en su tiempo perfecto. La fe también es una herramienta que nos permite ver más allá de las apariencias. El profeta Elías, enfrentado a una sequía devastadora, oró por lluvia. En medio de un cielo despejado, envió a su siervo 7 veces a mirar hacia el horizonte. Finalmente, éste vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Aunque insignificante a los ojos humanos, Elías entendió que esa era la señal de la abundante lluvia que Dios había prometido. Este relato, en 1 Reyes 18, 41 o 45, nos recuerda que la fe no se deja intimidar por lo pequeño o lo incierto. Una nube pequeña puede ser el preludio de una gran bendición. La Escritura está llena de promesas para aquellos que eligen vivir por fe. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras son un recordatorio constante de que no estamos solos. Dios no solo camina con nosotros en cada paso, sino que también nos fortalece y sostiene cuando nuestras fuerzas parecen agotarse. Daniel, en la cueva de los leones, es otro ejemplo de fe inquebrantable. Frente a la amenaza de la muerte, eligió confiar en Dios y no comprometer su fidelidad a Él. Esa misma fe lo protegió, y Dios cerró la boca de los leones, demostrando su poder y su fidelidad a quienes confían en Él. Daniel 6:22 dice: mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño. Este relato no solo inspira, sino que también nos desafía a confiar en que Dios puede intervenir incluso en las situaciones más desesperadas. No se trata de tener una fe perfecta o inquebrantable todo el tiempo. Incluso los discípulos que caminaron con Jesús lucharon con dudas y temores. Pero Jesús nunca los rechazó por su falta de fe. En cambio, los animó a crecer y a confiar más profundamente. En Mateo 14:31, cuando Pedro comenzó a hundirse mientras caminaba sobre el agua, Jesús extendió su mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta reprensión cariñosa nos recuerda que la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar en Jesús, incluso cuando las olas parecen amenazarnos. La fe activa también nos impulsa a actuar conforme a la palabra de Dios. Santiago 2:17 nos advierte: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta.
Esto no significa que nuestras acciones ganen el favor de Dios, sino que una fe genuina siempre se manifiesta en obediencia. No basta con decir que confiamos en Dios, debemos demostrarlo a través de nuestras decisiones y acciones diarias. La fe verdadera es visible y transforma nuestra manera de vivir. Dios honra la fe de aquellos que perseveran. En Marcos 5 encontramos la historia de una mujer que había sufrido durante 12 años a causa de una enfermedad. Desesperada, pero llena de fe, se acercó a Jesús, creyendo que con solo tocar su manto sería sanada. Y así fue. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Marcos 5:34. Este encuentro no solo muestra el poder de la fe, sino también cómo Dios responde a quienes lo buscan con todo su corazón. Cuando enfrentamos puertas cerradas, la fe es el puente que nos lleva más allá de nuestras limitaciones. Es la clave que activa las promesas de Dios y nos conecta con su poder. No importa cuán oscuro o difícil parezca el camino, la fe nos asegura que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Confiar en Él no significa que todo será fácil, pero sí que su presencia y su fidelidad nos sostendrán en cada paso del camino. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y su invitación a vivir por fe permanece abierta para todos nosotros. Cuando las puertas parecen cerradas y los caminos bloqueados, a menudo surge la pregunta: ¿por qué tarda tanto la respuesta de Dios? En nuestra humanidad, tendemos a medir el tiempo por nuestros propios relojes y expectativas, olvidando que el tiempo de Dios no se rige por nuestras limitaciones. En Eclesiastés 3:1 leemos: «Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora». Este pasaje no es simplemente una afirmación, sino una verdad que nos invita a confiar en que cada paso de nuestra vida está cuidadosamente orquestado por un plan divino que siempre busca lo mejor para nosotros. El tiempo de Dios no es algo que podamos acelerar ni controlar. A menudo, las demoras que enfrentamos tienen un propósito mayor, aunque no lo comprendamos en el momento. La historia de Abraham y Sara es un recordatorio de cómo Dios actúa en su tiempo perfecto. A pesar de que la promesa de un hijo tardó años en cumplirse, Dios finalmente les dio a Isaac cuando parecía humanamente imposible. En Génesis 21, 1-2 se nos dice: «Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez». Este relato nos muestra que el tiempo de espera no fue un error ni un olvido, sino parte de un plan diseñado para glorificar a Dios y fortalecer la fe de Abraham y Sara. Es natural que durante la espera surjan dudas y temores. La demora puede parecer interminable y generar incertidumbre. Sin embargo, Dios no ignora nuestras luchas emocionales durante estos momentos. En el Salmo 41, el salmista declara: «Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor». Estas palabras nos recuerdan que la espera no es pasiva ni vacía. Es un tiempo en el que Dios trabaja en nuestros corazones, moldeando nuestro carácter y preparándonos para lo que está por venir. La espera se convierte en un espacio para que crezcamos en paciencia, fe y dependencia de Él. En la historia de José, vemos cómo Dios utiliza el tiempo de espera para cumplir su propósito. Vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, José podría haber creído que Dios lo había abandonado. Sin embargo, esos años de aparente inactividad fueron fundamentales para prepararlo para el liderazgo. Cuando finalmente fue llamado a interpretar los sueños del faraón, estaba listo no solo por sus dones, sino por el carácter que había desarrollado en la adversidad. En Génesis 50:20, José refleja esta comprensión al decir: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo».
Este testimonio nos enseña que el tiempo de Dios no es lento ni tardío, sino perfecto. Esperar el tiempo de Dios también implica aprender a confiar en su sabiduría. Nuestras perspectivas están limitadas por lo que podemos ver y comprender en el momento, pero Dios ve el panorama completo. En Isaías 55, 8-9, Él declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estas palabras nos llaman a soltar nuestras ansiedades y a descansar en el conocimiento de que Dios sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Un aspecto importante de esperar el tiempo de Dios es aprender a estar contentos en el presente. Pablo, en su carta a los Filipenses, escribió: he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Filipenses 4:11. Este contentamiento no significa conformarse con menos, sino confiar en que lo que Dios ha provisto en este momento es suficiente. Al adoptar esta perspectiva, podemos experimentar paz y gratitud, incluso mientras anhelamos las puertas que aún no se han abierto. El tiempo de Dios también es un recordatorio de que su plan siempre tiene un propósito eterno. Cuando Lázaro enfermó, María y Marta enviaron a buscar a Jesús, confiando en que Él vendría de inmediato a sanar a su hermano. Sin embargo, Jesús esperó 4 días antes de ir a Betania. Desde una perspectiva humana, esto parecía una demora injustificada, pero en realidad era parte de un plan para revelar la gloria de Dios de una manera más profunda. En Juan 11:40, Jesús dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? La resurrección de Lázaro no solo fortaleció la fe de su familia, sino que también testificó del poder de Jesús como el Hijo de Dios. Este relato nos recuerda que lo que percibimos como retrasos son, en realidad, oportunidades para que Dios obre de manera extraordinaria. Sus demoras no son señales de su desinterés, sino de su intención de glorificarse a través de nuestras vidas. En esos momentos, se nos desafía a mantener la fe y a creer que su poder se manifestará en el tiempo adecuado. Otro aspecto crucial es la actitud con la que enfrentamos la espera. En lugar de sucumbir al desánimo, se nos llama a mantenernos firmes en la oración y la alabanza. En Hechos 16:25, Pablo y Silas, encarcelados injustamente, no se quejaron ni se lamentaron. En cambio, oraron y cantaron himnos a Dios. Su fidelidad, incluso en medio de la adversidad, no solo impactó a los demás prisioneros, sino que también provocó una intervención divina que resultó en su liberación. Este ejemplo nos desafía a adoptar una actitud de gratitud y alabanza, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La espera también nos enseña a depender completamente de Dios. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte las palabras que recibió del Señor: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras nos recuerdan que nuestra fuerza no proviene de nuestras habilidades ni de nuestras circunstancias, sino de la gracia de Dios. Durante los momentos de espera, aprendemos a apoyarnos en su fortaleza y a reconocer que Él es suficiente para cada necesidad. Cuando enfrentamos puertas cerradas y tiempos de espera prolongados, la promesa de Romanos 8:28 se convierte en un ancla para nuestra fe. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo no garantiza que nuestras circunstancias serán siempre fáciles o agradables, pero sí nos asegura que cada detalle de nuestra vida está siendo tejido en un plan mayor que busca nuestro bien y su gloria. El tiempo de Dios no solo nos prepara para recibir sus bendiciones, sino que también nos transforma. Cada día de espera es una oportunidad para crecer en fe, paciencia y confianza. Mientras esperamos,
podemos estar seguros de que Dios está obrando, no solo en nuestras circunstancias, sino también en nuestro interior, moldeándonos a la imagen de Cristo. En cada momento, su propósito es claro: perfeccionar nuestra fe, revelar su gloria y guiarnos hacia su plan eterno. Las pruebas que enfrentamos en la vida son más que simples obstáculos. Son herramientas que Dios utiliza para moldearnos, fortalecernos y prepararnos para los propósitos que tiene reservados. A primera vista, pueden parecer castigos o momentos de abandono, pero en realidad son precursores de las aperturas divinas. Estas pruebas no solo nos enseñan a depender completamente de Dios, sino que también actúan como la antesala de las bendiciones que Él ha prometido. La Biblia nos muestra repetidamente que Dios usa las pruebas para perfeccionar nuestra fe. En 1 Pedro 1, 6, 7 se nos dice: en lo cual ustedes se regocijan, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que sufrir diversas pruebas. Estas han venido para que la fe de ustedes, mucho más preciosa que el oro, el cual perece aun siendo refinado por el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Honra cuando sea revelado Jesucristo. Estas palabras no son meramente una exhortación a soportar el sufrimiento, sino un recordatorio de que cada desafío tiene un propósito eterno. Así como el oro debe pasar por el fuego para ser purificado, nuestra fe es refinada en los momentos de dificultad. Las pruebas no son señales de que Dios nos ha abandonado. Al contrario, son evidencia de que Él está trabajando activamente en nuestras vidas. En Romanos 5:3-5, Pablo escribe: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, carácter, y el carácter esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este pasaje resalta cómo las pruebas no solo fortalecen nuestra fe, sino que también producen un carácter que refleja la gloria de Dios. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para crecer y para experimentar la presencia transformadora de Dios de maneras que no podríamos de otra forma. La narrativa bíblica está llena de ejemplos de cómo Dios usó las pruebas para llevar a su pueblo a nuevos niveles de fe y propósito. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel enfrentó numerosos desafíos mientras caminaba hacia la tierra prometida. Desde la falta de agua y comida hasta la oposición de sus enemigos, cada prueba sirvió como un recordatorio de que su dependencia debía estar completamente en Dios. En Deuteronomio 8, 2 o 3, Moisés les dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Estas palabras revelan que las pruebas no solo exponen nuestras debilidades, sino que también nos enseñan a confiar plenamente en la provisión y dirección de Dios. Las pruebas también son oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste. En Juan 9, 1-3, cuando los discípulos preguntaron a Jesús por qué un hombre había nacido ciego, Él respondió: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este pasaje nos recuerda que las dificultades que enfrentamos no siempre tienen una explicación inmediata o lógica, pero pueden ser el escenario perfecto para que Dios revele su poder y amor. Cada desafío puede convertirse en una plataforma para que su gloria brille más claramente en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Es fácil desanimarse en medio de las pruebas, especialmente cuando parecen no tener fin. Sin embargo, la clave para superar estos momentos está en mantener nuestros ojos fijos en Dios y no en las circunstancias. En Hebreos 12:2
se nos exhorta a fijar los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la derecha del trono de Dios. Este enfoque nos ayuda a recordar que nuestras pruebas tienen un propósito más grande y que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Las pruebas también revelan el estado de nuestro corazón y nos preparan para lo que Dios tiene planeado. En Jeremías 17:10, el Señor dice: Yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Este proceso no es fácil, pero es necesario para que podamos cumplir con los planes de Dios para nuestras vidas. Cuando enfrentamos desafíos, es importante permitir que Dios trabaje en nuestro interior, eliminando lo que no es de Él y fortaleciendo lo que refleja su carácter. En el libro de Santiago encontramos una perspectiva única sobre las pruebas. En Santiago 1:2-4 se nos dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Este llamado a regocijarnos en medio de las dificultades no minimiza el dolor que podemos sentir, sino que nos invita a ver más allá del sufrimiento inmediato y a reconocer el propósito divino detrás de cada experiencia. Una de las verdades más poderosas sobre las pruebas es que nunca las enfrentamos solos. En Isaías 43:2, Dios promete: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esta promesa no solo nos asegura la presencia constante de Dios, sino también su protección y provisión en cada momento de dificultad. Aunque las pruebas puedan parecer abrumadoras, podemos confiar en que Él está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. Las pruebas no son el final de la historia, son el comienzo de algo nuevo. En Romanos 8:18, Pablo escribe: Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Estas palabras nos inspiran a mantener la perspectiva correcta, recordando que las dificultades que enfrentamos ahora son temporales y que están preparando el camino para las bendiciones eternas que Dios ha prometido. Cada prueba es una invitación a confiar más profundamente en Él y a esperar con esperanza el cumplimiento de sus promesas. Las puertas cerradas, las pruebas y los desafíos son parte del camino que Dios ha diseñado para nosotros. No son señales de fracaso ni de rechazo, sino oportunidades para crecer, para aprender a depender de su gracia y para experimentar su poder de maneras que nunca podríamos imaginar. Al abrazar estas verdades, podemos enfrentar cada prueba con confianza, sabiendo que Dios está obrando para nuestro bien y su gloria. Cuando enfrentamos decisiones importantes en la vida, es común que surjan puertas que parecen prometedoras, pero no todas provienen de Dios. La tentación de tomar el camino más fácil o de aprovechar oportunidades que parecen convenientes puede desviar nuestro enfoque y llevarnos lejos de su voluntad. En Proverbios 14:12 se nos advierte: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este pasaje es un recordatorio crucial de que no todo lo que parece bueno es realmente bueno, y que solo el discernimiento espiritual puede guiarnos hacia las puertas que Dios abre para nosotros. Discernir cuáles puertas provienen de Dios requiere una relación cercana con Él y una sensibilidad constante a la guía del Espíritu Santo. Jesús mismo nos dio un principio clave para evaluar las oportunidades cuando dijo: Por sus frutos los conocerán. Mateo 7:16. Las puertas que Dios abre siempre producen frutos que reflejan su carácter y propósito. Si una oportunidad genera paz, justicia y alineación con la palabra de Dios, es una señal de que puede ser parte de su plan. Por el contrario,
Las puertas que provocan confusión, ansiedad o compromisos morales cuestionables son indicadores claros de que no provienen de Él. En la Biblia encontramos ejemplos claros de la importancia de discernir correctamente las puertas que Dios abre. En el libro de Jonás, vemos cómo este profeta tomó una decisión equivocada al huir de la misión que Dios le había encomendado. Aunque encontró un barco dispuesto a llevarlo a Tarsis, este no era el camino que Dios había planeado. La tormenta que enfrentó y su tiempo en el vientre del gran pez fueron consecuencias directas de ignorar la dirección divina. En Jonás 1:3-4 se relata: pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Esta historia subraya que no todas las puertas que se abren son caminos seguros, y que ignorar la voz de Dios puede llevarnos a experiencias difíciles pero necesarias para redirigirnos hacia su voluntad. La oración es una herramienta esencial para discernir las puertas correctas. En Filipenses 4:6-7 se nos dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios nos da al tomar decisiones es un indicador poderoso de que estamos caminando en su voluntad. Cuando enfrentamos opciones, buscar su guía en oración nos permite recibir claridad y confianza, evitando errores costosos. Otro aspecto crucial para discernir las puertas que vienen de Dios es el consejo sabio. En Proverbios 11:14 se afirma: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Rodearnos de personas piadosas que compartan nuestra fe y valores nos ayuda a evaluar las oportunidades desde una perspectiva espiritual. Aunque el discernimiento personal es importante, la sabiduría colectiva puede ofrecer confirmación y guía adicional en momentos de incertidumbre. Las puertas que no provienen de Dios a menudo vienen disfrazadas de conveniencia o de soluciones rápidas. En Génesis 16, vemos cómo Sara y Abraham tomaron una decisión impulsiva al tratar de cumplir la promesa de Dios a su manera. En lugar de esperar su tiempo, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con Agar, su sierva. Aunque parecía una solución práctica, esta decisión generó conflictos y consecuencias a largo plazo. Este relato nos recuerda que las puertas que no están alineadas con el plan de Dios pueden traer complicaciones y desviar nuestra atención de sus promesas. En medio de nuestras decisiones, es vital recordar que Dios nunca nos llevará por un camino que contradiga su palabra. En Salmos 119, 105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las Escrituras son el estándar por el cual evaluamos cada puerta, asegurándonos de que nuestras elecciones estén alineadas con sus principios. Una puerta que nos lleve a comprometer nuestra integridad o a desobedecer sus mandamientos nunca será una puerta que Él haya abierto. Dios también utiliza el tiempo para revelar cuáles puertas son realmente su voluntad. A veces, lo que parece una oportunidad perdida es, en realidad, una redirección divina hacia algo mejor. En Hechos 16, 6-10, Pablo y sus compañeros fueron impedidos por el Espíritu Santo de predicar en Asia y Bitinia. Aunque podrían haber interpretado esto como un fracaso, pronto recibieron la visión de un hombre macedonio pidiendo ayuda, lo que los llevó a una misión que marcó un impacto significativo en la expansión del Evangelio. Este relato demuestra que incluso las puertas cerradas pueden ser una parte importante del plan de Dios, guiándonos hacia un propósito mayor. El discernimiento espiritual
también nos ayuda a resistir las distracciones que nos alejan de las puertas que Dios abre. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo a menudo usa puertas aparentemente atractivas para desviarnos del camino que Dios ha trazado. Es por eso que debemos estar alerta y depender del Espíritu Santo para identificar las oportunidades que provienen de Él y rechazar las que nos alejan de su propósito. La clave para discernir las puertas que Dios abre radica en una relación íntima y constante con Él. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esta intimidad con el pastor nos permite reconocer su voz en medio del ruido y las distracciones de la vida. Cuando buscamos su dirección con un corazón dispuesto y obediente, Él nos guía hacia las puertas que llevan a su propósito perfecto. Las puertas equivocadas pueden parecer irresistibles, pero no ofrecen la plenitud y la paz que solo Dios puede dar. Por eso, es esencial permanecer anclados en su palabra, buscar su guía en oración y confiar en que Él abrirá las puertas correctas en su tiempo. Confiar en su dirección nos asegura que cada paso que damos está alineado con su voluntad y que las puertas que Él abre siempre conducen a vida, propósito y bendición eterna. La oración y la gratitud no son simplemente prácticas espirituales, son armas poderosas que Dios nos ha dado para enfrentarnos a las circunstancias de la vida y abrir puertas que parecen imposibles. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no solo resalta el poder de la oración, sino que también nos invita a integrar la gratitud como una actitud esencial en nuestras peticiones a Dios. Cuando enfrentamos puertas cerradas o situaciones que parecen no cambiar, es fácil caer en la desesperación. Sin embargo, la oración nos permite alinear nuestro corazón con el de Dios y recordar que su poder no tiene límites. No se trata de presentar una lista de demandas, sino de entrar en comunión con Él, confiando en que escucha cada palabra y responde según su voluntad perfecta. En Jeremías 33:3, Dios mismo nos dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta promesa es una invitación a buscar su dirección en cada momento, confiando en que Él tiene el control absoluto. La gratitud, por su parte, transforma la manera en que percibimos nuestras circunstancias. En lugar de enfocarnos en lo que falta, nos ayuda a reconocer lo que Dios ya ha hecho y a confiar en lo que está por venir. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta actitud no solo honra a Dios, sino que también fortalece nuestra fe al recordarnos que Él ha sido fiel en el pasado y lo será en el futuro. La gratitud no niega nuestras luchas, pero sí las coloca en el contexto del amor y la soberanía de Dios. La Biblia nos muestra ejemplos poderosos de cómo la oración y la gratitud pueden abrir puertas que parecían cerradas. En Hechos 16:25-26, Pablo y Silas, encarcelados injustamente, no se entregaron a la desesperación. En lugar de ello, oraron y cantaron himnos a Dios, y el resultado fue un terremoto que abrió las puertas de la prisión y liberó sus cadenas. Este relato no solo destaca el poder de la oración, sino también la actitud de gratitud y alabanza que puede transformar cualquier situación. Orar con gratitud no significa ignorar nuestras luchas o fingir que todo está bien. Es una declaración de fe que afirma que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. En Mateo 6:6,
Jesús enseña: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este llamado a la intimidad con Dios nos recuerda que la oración no depende de nuestra elocuencia ni de la cantidad de palabras, sino de un corazón sincero y confiado. La oración también tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. Cuando enfrentamos desafíos, puede ser tentador enfocarnos únicamente en nuestras limitaciones o en las barreras que parecen inamovibles. Sin embargo, al orar, llevamos nuestras cargas al único que puede manejarlas, recordando que nada es imposible para Él. En Marcos 11:24, Jesús dice: por eso les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Esta declaración no es una fórmula mágica, sino una invitación a confiar plenamente en la capacidad de Dios para proveer y abrir puertas en su tiempo perfecto. La gratitud también tiene un efecto transformador en nuestra relación con Dios. Cuando expresamos gratitud, reconocemos su soberanía y su bondad, lo cual fortalece nuestra fe y nos permite enfrentar los desafíos con una actitud diferente. En el Salmo 104 se nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza, denle gracias, bendigan su nombre. Este acto de gratitud nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su presencia de una manera más profunda y real. A través de la oración y la gratitud, también aprendemos a discernir las puertas que Dios abre y las que no. Estas prácticas nos ayudan a alinear nuestra voluntad con la suya, permitiéndonos caminar en el camino que Él ha trazado para nosotros. En Santiago 1:5 se nos promete: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cuando buscamos su guía en oración, recibimos la claridad y el discernimiento necesarios para tomar decisiones que reflejen su voluntad. La oración y la gratitud no solo abren puertas externas, sino que también transforman nuestro interior. Nos enseñan a depender completamente de Dios y a confiar en que su plan es siempre bueno, incluso cuando no entendemos el proceso. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos recuerda que nuestras oraciones no caen en oídos sordos, sino que son escuchadas y respondidas por un Dios que está obrando para nuestro bien y su gloria. Cuando las puertas se cierran o parecen inalcanzables, la oración y la gratitud son las llaves que nos permiten mantenernos firmes en nuestra fe. Estas prácticas no solo nos conectan con Dios, sino que también nos preparan para recibir las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Cada oración, cada palabra de agradecimiento, es una semilla plantada en el suelo fértil de su fidelidad, lista para dar fruto en su tiempo perfecto. Al confiar en el poder de la oración y la gratitud, nos posicionamos para ver cómo Dios abre las puertas correctas y transforma nuestras vidas de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. A lo largo de la vida, las puertas cerradas pueden parecer un obstáculo insuperable, pero en realidad son una invitación de Dios a confiar en su plan perfecto. Cada desafío, cada demora y cada aparente rechazo están cuidadosamente orquestados por aquel que conoce el principio y el fin. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa no solo nos llena de esperanza, sino que también nos recuerda que no estamos solos en este camino. El poder de Dios trasciende nuestras limitaciones. Él no solo abre puertas, también nos equipa para atravesarlas con confianza y fe. En Filipenses 1:6 se nos dice: estoy convencido de esto,
el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este pasaje es una garantía de que lo que Dios ha comenzado en nuestras vidas lo llevará a su cumplimiento. Cada paso, incluso los que parecen retrocesos, forma parte de un proceso diseñado para glorificar su nombre. La clave para experimentar estas aperturas divinas radica en mantener una fe inquebrantable, una actitud de gratitud y un espíritu dispuesto a obedecer su voz. Dios nunca cierra una puerta sin tener preparada una mayor. Aunque las respuestas no lleguen como esperamos o en el tiempo que deseamos, su fidelidad permanece constante. Romanos 8:31 nos asegura: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al abrazar esta verdad, aprendemos a descansar en su soberanía y a caminar con valentía, sabiendo que cada puerta cerrada es el preludio de una mayor bendición. Cuando pensamos en puertas cerradas, es fácil enfocarnos en lo que hemos perdido o en lo que no logramos alcanzar. Sin embargo, el corazón del mensaje de Dios no está en lo que parece inalcanzable, sino en su capacidad para transformar nuestras expectativas y guiarnos hacia algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar. Cada puerta cerrada no es un rechazo, sino una redirección divina hacia un camino diseñado específicamente para nosotros. En este viaje, la clave no está en nuestra capacidad de abrir puertas por nuestra cuenta, sino en nuestra disposición a confiar plenamente en aquel que tiene las llaves del reino. En Apocalipsis 3, 7 y 8, Jesús mismo dice: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrar, y lo que él cierra, nadie puede abrir. Conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Este pasaje no solo nos asegura que Dios tiene el control absoluto, sino que también nos invita a descansar en su soberanía. Cada puerta cerrada, cada espera y cada aparente retraso son parte de un plan mayor que busca nuestro bien y su gloria. No se trata simplemente de puertas físicas o materiales. Se trata de las puertas del corazón, de las oportunidades espirituales y de los procesos internos que nos transforman para parecer más a Cristo. Dios no solo quiere abrir puertas externas en nuestras vidas, quiere abrirnos a nuevas dimensiones de fe, entendimiento y comunión con Él. En Efesios 3:20, Pablo proclama: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Este versículo no solo destaca el poder de Dios, sino que también nos recuerda que su obra en nosotros es constante y profunda. Cada puerta cerrada que enfrentamos es una invitación a experimentar su poder, de maneras que van más allá de nuestra comprensión. Es fácil caer en la trampa de medir el éxito espiritual por cuántas puertas se abren a nuestro favor, pero Dios nos llama a una perspectiva completamente diferente. Él nos invita a valorar no solo los resultados, sino también el proceso. En Isaías 64:8 se nos dice: tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Este proceso de ser moldeados y refinados no siempre es cómodo, pero es esencial. Las puertas cerradas son como el torno del alfarero, donde Dios nos da forma, quitando lo que no es útil y fortaleciendo lo que refleja su carácter. Este viaje también nos enseña a redefinir lo que significa el éxito desde la perspectiva de Dios. En el mundo, el éxito se mide por logros, reconocimiento y puertas abiertas. Pero en el reino de Dios, el éxito se mide por nuestra fidelidad, obediencia y disposición a caminar por las puertas que Él abre, incluso si parecen pequeñas o insignificantes a los ojos humanos. En Lucas 16:10, Jesús dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto.
Este principio nos desafía a ser fieles en cada etapa de nuestra vida, confiando en que Dios nos guiará hacia su propósito en su tiempo perfecto. A veces, el mayor obstáculo no es la puerta cerrada en sí, sino nuestra percepción de ella. Es fácil ver una puerta cerrada como una señal de fracaso o rechazo, pero Dios nos llama a mirar más allá de lo visible y a confiar en su plan eterno. En 2 Corintios 4:18, Pablo escribe: no ponemos la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este versículo nos recuerda que nuestras vidas están conectadas a una realidad más grande y que cada puerta cerrada tiene un propósito que trasciende lo inmediato. En este camino, la oración y la gratitud se convierten en nuestras mayores armas. No solo nos ayudan a alinear nuestro corazón con el de Dios, sino que también nos capacitan para enfrentar los desafíos con esperanza y confianza. En Salmos 104 se nos dice: entren por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza, denle gracias, bendigan su nombre. Este llamado a la gratitud nos invita a cambiar nuestra perspectiva, enfocándonos no en lo que falta, sino en la fidelidad de Dios a lo largo de nuestras vidas. La gratitud también nos ayuda a recordar que cada puerta cerrada es una oportunidad para que Dios se glorifique. En Juan 9:3, Jesús, al hablar sobre el hombre nacido ciego, dice: no es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este relato nos muestra que incluso nuestras dificultades pueden ser escenarios donde el poder de Dios se hace evidente. Cuando enfrentamos puertas cerradas con gratitud y fe, nos posicionamos para ver su mano obrando de maneras que superan nuestras expectativas. Otro aspecto importante es la confianza en el tiempo de Dios. Las puertas que Él abre siempre están alineadas con su calendario perfecto, no con el nuestro. En Habacuc 2:3 se nos promete: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta espera activa no es una resignación pasiva, sino una oportunidad para crecer en fe y prepararnos para lo que Dios tiene reservado. El proceso de esperar también nos lleva a un lugar de dependencia total en Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos exhorta: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esta prioridad nos recuerda que, más allá de las puertas que se abran o cierren, nuestro enfoque principal debe ser buscar a Dios y vivir de acuerdo con su voluntad. Finalmente, las puertas cerradas nos invitan a reflexionar sobre el propósito mayor de nuestras vidas. No estamos aquí para perseguir metas terrenales, sino para cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. En Efesios 2:10 se nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Cada puerta cerrada es una parte de ese plan mayor, diseñado para llevarnos hacia un destino que glorifica a Dios y nos da un propósito eterno. Mientras confiamos en que Dios abrirá las puertas correctas, también debemos estar dispuestos a cerrar las que Él nos muestra que no son parte de su voluntad. Este discernimiento es una señal de madurez espiritual y de nuestra disposición a seguir su guía, incluso cuando no entendemos completamente el camino. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Al final, el mensaje central es claro: Dios tiene el control absoluto de nuestras vidas. Las puertas que Él abre, nadie puede cerrarlas, y las que Él cierra, nadie puede forzarlas. Nuestro papel es confiar, obedecer y esperar con fe, sabiendo que su plan siempre es bueno y perfecto.
Cuando caminamos con Él, las puertas que realmente importan no son las que conducen a logros terrenales, sino las que nos acercan más a su presencia y a su propósito eterno. Porque en su tiempo todo hallará su lugar y veremos cómo cada puerta cerrada fue un paso necesario hacia las promesas que Él ha preparado para nosotros.